la caja que nadie abrió durante 47 años. El sonido del reloj marcaba el tiempo con crueldad, como un juez invisible que no perdona demoras, ni siquiera en la casa del recuerdo. En un rincón del ático, escondida entre polvo y telarañas, yacía una caja de madera olvidada, testigo silente de casi medio siglo. No tenía inscripciones doradas ni cerraduras complejas, pero su presencia imponía respeto, como si protegiera algo más que simples objetos. Mi abuela la había sellado con cinta adhesiva amarillenta hace 47 años, y nadie más se había atrevido a tocarla desde entonces. Yo tenía 22 años y una curiosidad que me ardía en el pecho, mezcla de juventud e instinto por descubrir lo oculto. La caja no solo me intrigaba, me llamaba, como si supiera que yo era el destinado a romper su silencio sepulcral. Mi madre solía advertirme: déjala tranquila, hijo, algunas heridas no necesitan abrirse para seguir doliendo en el alma de todos. Pero había algo en ese tono suyo, más miedo que sabiduría, más huida que protección, como si conociera demasiado bien el contenido. Durante semanas, la observé desde lejos, mientras el sol del atardecer filtraba sus rayos por la ventana polvorienta del ático familiar. La caja parecía cambiar con la luz, por momentos era sagrada, otras veces sombría, siempre llena de una promesa sin nombre. Un día, sin previo aviso, sentí que el momento había llegado, subí al ático con las manos temblorosas y el corazón encendido. La tormenta afuera rugía como si protestara mi decisión, pero algo más fuerte me empujaba a conocer lo que había adentro. Con un cuchillo de cocina, corté la cinta endurecida por el tiempo, cada movimiento era como abrir una herida ya cicatrizada. El sonido del desgarro parecía un grito lejano, como si los recuerdos encerrados despertaran a regañadientes desde su largo letargo. Al levantar la tapa, un aroma a lavanda antigua y papel viejo inundó el ambiente, tan íntimo que parecía un suspiro humano. No encontré tesoros ni billetes ni objetos valiosos, sino algo mucho más poderoso, memoria pura, intacta, esperando ser leída y sentida. Había un diario de tapas de cuero gastadas, un puñado de fotografías en blanco y negro, una carta y una pequeña figurilla. Esa figurilla representaba a un bailarín con los brazos alzados, una pieza delicada que evocaba movimiento, arte y una vida sensible. Recordé haberla visto en una fotografía antigua de mi bisabuelo, aquel hombre sonriente con ojos tristes que nunca conocí personalmente. El diario no era de mi abuela, como yo pensaba, sino de mi abuelo, del que apenas sabía algo concreto o vivo. Él había muerto poco después de volver de la guerra, y siempre fue descrito como silencioso o distante, jamás como romántico o herido. Sus palabras eran sinceras, llenas de una vulnerabilidad que me estremecía, escritas en tinta corrida, como si llorara mientras escribía. Relataba su paso por la guerra, los horrores que enfrentó, los compañeros perdidos y el anhelo constante de regresar con su familia. Una entrada me detuvo por completo, estaba doblada por las esquinas y manchada con gotas que aún hoy parecían lágrimas recientes. Ahí contaba la despedida de su padre, un momento íntimo donde recibió la figurilla y una frase que se grabó en mí. La vida es una danza, hijo. A veces bailas con la alegría, otras con el dolor. Pero nunca, nunca dejes de moverte. Esa frase tenía más verdad que muchos libros, y me pareció un legado directo, transmitido por generaciones hasta aterrizar en mis manos. Mi abuela había guardado esa caja no para esconder el pasado, sino para protegerlo, como se protege algo sagrado de la intemperie. Ella, que siempre parecía de acero, había llorado en silencio por el amor perdido y por el hombre que volvió roto de guerra. Al cerrar el diario, sentí una presencia invisible en el ático, no fantasmal, sino espiritual, como si mi abuelo aprobara mi descubrimiento. La carta final, escrita con letra firme y cursiva, era para mi abuela, una despedida amorosa, tierna, llena de esperanza y resignación. Le pedía que siguiera bailando, que no permitiera que el silencio le ganara la batalla al amor que aún habitaba en ellos. Era una carta para vivir, no para llorar, una ofrenda de alguien que se fue sin irse, que aún latía entre palabras. Entendí que la caja era más bien un altar, un refugio de ternura y dolor, oculto por vergüenza, orgullo o simple miedo. La figurilla ahora parecía más viva, con la luz de la tormenta iluminándola, proyectando sombras danzantes en las paredes del ático. Por primera vez, respiré profundamente y el aire del lugar ya no me pareció viejo, sino lleno de historia, casi como un himno. Los objetos allí no eran cosas, eran símbolos de una vida que no fue contada, solo preservada, esperando al narrador correcto. Y ese narrador, lo supe entonces, era yo, no porque fuera especial, sino porque había escuchado el llamado que otros habían ignorado. La historia que contenía esa caja era sencilla y profunda, como todas las que valen la pena ser compartidas sin filtros ni adornos.
Descubrí que el misterio no era lo que había dentro, sino porque nadie se atrevió antes a abrir lo que dolía. Quizás porque dolía demasiado, o porque el silencio parecía más manejable que el torbellino emocional que traía cada página y cada objeto. Pero también entendí que las emociones no destruyen, sino que purifican, y esa caja había sido un corazón encerrado que pedía ser liberado. Ahora, el ático ya no me parecía oscuro, ni frío, ni triste, sino un santuario familiar, un templo al amor resiliente. Bajé con los objetos en mis brazos, y los coloqué sobre la mesa del comedor, como se colocan ofrendas en un altar. Mi madre, al verlos, lloró en silencio, no de tristeza, sino de reconocimiento, de alivio, como si también soltara una carga antigua. Me abrazó con fuerza y susurró, gracias por abrirla. Siempre supe que algún día alguien tendría el valor de enfrentar el pasado. Pasamos horas leyendo el diario juntos, compartiendo lágrimas y sonrisas, descubriendo en esas páginas una parte de nuestra historia que faltaba. Mi abuelo dejó de ser una sombra y se convirtió en alguien real, con voz, con penas, con amor, con miedo y valentía. La danza que mencionaba su padre era la misma que ahora bailábamos nosotros, entre el recuerdo y la vida que sigue su curso. Desde entonces, cada vez que me siento perdido, vuelvo al ático y leo una página, como quien consulta un mapa hecho de emociones. Comprendí que lo que realmente hereda una familia no son casas ni joyas, sino historias, y que éstas deben ser contadas para sanar. La caja, finalmente vacía, no perdió su poder, ahora estaba llena de sentido, transformada en símbolo, en puente entre lo que fue y lo que somos. No todos los legados se entregan en testamentos, algunos se esconden en cajas polvorientas, esperando a que el amor sea más fuerte que el miedo. Y cuando alguien finalmente abre esas cajas, no encuentra fantasmas, sino voces dormidas que cantan al compás de un corazón dispuesto a escuchar. La historia de mi abuela y mi abuelo me enseñó que el amor verdadero no necesita testigos para existir, pero sí para persistir. Hoy, la figurilla del bailarín está sobre mi escritorio, recordándome cada día que incluso en la tristeza hay arte y belleza posible. Cada vez que la veo, recuerdo que la vida no se detiene con las pérdidas, sino que encuentra nuevas formas de expresarse con ternura. Esa caja no contenía un final, sino un comienzo, el mío, el de mi madre, el de todos los que escuchamos con el alma. Porque, al final, lo que realmente une a las familias no son los apellidos, sino las historias que nos atrevemos a contar en voz alta.